Disecciones. Bueno, muy bien. Entonces, iniciamos disecciones desde el Departamento de Imagen y Sonido del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Disecciones es un podcast dedicado a discutir y disfrutar el cine. Somos Guillermo Baidovitz y Carlos Torrico. Hola. El día de hoy nos enfocamos en el cine mexicano, su identidad, cómo es que una película adquiere una relación, un vínculo con la cultura, con la nacionalidad. Emilio García Riera, el autor de la historia documental del cine mexicano, entre muchas de las afirmaciones que hizo, a veces solo al aire, otras veces han quedado consignadas en sus textos, pero hay dos que hablan enigmáticamente del cine mexicano. La primera de ellas dice, que suena más que nada a un comentario un tanto humorístico, dice que hay tres clases de cine: el cine bueno, el cine malo y el cine mexicano. Y la segunda de ellas, acercándose el siglo XX, decía Emilio que contemplaba el futuro del cine mexicano solo como cine de autor. Si iba a existir un cine mexicano, ¿sería de autor o no sería? Pues con eso tenemos para arrancar, Carlos, porque a diferencia de hablar tan solo de una película, particularmente a partir de la época del cine hablado, aparecen estos esfuerzos por crear cinematografías nacionales, que fueran elementos de identidad para una nación, o expresión propia de una cultura. Sin duda, el ejemplo más acabado de todo esto es lo que hizo Lenin en la Unión Soviética, que determinó que el cine era de interés del Estado y que aparte el cine iba a ser para hacer propaganda al nuevo sistema político, para educar al pueblo y educarlo en los valores de su cultura. Sin embargo, bueno, los franceses en los años 30 también se caracterizan por esta tendencia, y en el caso del cine mexicano hay ciertos temas, ciertos aspectos que son los que van dando identidad a las películas. De hecho, tú lo sabes muy bien, el largometraje mexicano arranca alrededor del año 1917, y el conjunto de productores de películas en aquellos tiempos aquí en nuestro país aspiraban precisamente a eso, a hacer un cine nacional, no necesariamente nacionalista, pero sí nacional. Y entonces encontraron como primer elemento algo que en general dio a todos los movimientos políticos nacionalistas del siglo XIX el romanticismo, que es la idea del arraigo con la tierra, con las costumbres más, digamos, tradicionales, y que son las que tienen que ver con el campo, con el trabajo, con las formas sociales, la familia, etcétera, pero ligado a estos paisajes. Y aquí en México entonces hubo un paisaje que se convirtió en el paisaje dominante. Aparecen los magueyes, aparece los sombreros grandes de ala ancha, copa triangular elevada, estos que llamamos sombreros de charro. No todos eran de charro, los de charro tienen la copa bastante cortita, ¿no? Pero sí, en cambio, el ala ancha. Y se va configurando alrededor de esos elementos un cine nacional. Entre todas las películas que parecen ya concretar un determinado modelo, encontramos una que es una cinta de los años 30 que se titula Allá en el Rancho Grande, ¿no?
Allá en el Rancho Grande abre, por supuesto, la vertiente del folclore y de un cine nacional que a la vez está inventando en cierto modo un país. Pues sí, eh, es año 36, ¿verdad? Entonces, había algunos antecedentes, pero digamos que todos se reunieron en esta película. Por cierto que yo la acabo de ver y es políticamente incorrecta por Incorrecto, donde la sí. veas. Para Esto, los tiempos actuales sí, es no, anticuazo. es terrible la película en ese sentido, ¿no? Pero sí, digamos que crea esta serie de personajes eh, que, que van a ser repetidos una y otra vez en posteriores películas. Pero aquí yo creo que inclusive la particularidad de nuestro país es la revolución, ¿no? Que bueno, está reciente, en los años 30 todavía, y que sí, como que ese nacionalismo no era solo en el cine, ¿no, Guillermo? En la música, en las artes plásticas, en todo el país, inclusive la misma educación que se nos daba en las escuelas, era para que nosotros conociéramos todos esos valores nacionalistas. Y acá, allá en el Rancho Grande, como bien dices tú, como que sí se crea una provincia, y al hablar ya de provincia hablamos de todo el país, ¿no? Idílica, Claro. donde el campo, la tierra, el mismo campo, la tierra es una madre más, ¿no? Como tu madre. Entonces la película pues celebra todo esto, inclusive se podría decir que ignora cualquier conflicto social que hubiera entre hacendados y peatones, todo es idílico, no hay villanos en la película, ¿te fijas? No, después sí creo que poco a poco el hacendado iba a ser Se va retratado como construyendo. villano, ¿no? Pero hasta ese momento de allá en el Rancho Grande tenía tan buenos valores como el héroe, ¿no? En este caso, eh, Tito Guizar, en la primera versión de Allá en el Rancho Grande. Hay un machismo muy, muy fuerte en la película, hay violencia inclusive de género, hay muchas cosas. Y luego, por ejemplo, se aparece un número musical fabuloso, ¿no? De un jarabe tapatío, donde aparece una china poblana y un charro del Bajío bailando esta pieza que le va a dar la vuelta al mundo y casi podríamos decir que ahí inicia como nuestra primera imagen de identidad, ignorando totalmente cualquier otra región del país, ¿no? Es el centro y el occidente, o el Bajío, ¿no? Lo que ese baile retrata, pero que ya se convirtió en la imagen de nosotros hacia el extranjero y hacia nosotros mismos, ¿no? Porque sí creo que cuando dices México, esa es la imagen que aparece. En la película también se habla mucho del... Por ejemplo, hay una mujer que vende a Cruz, ¿no? La vende casi como mercancía, por 100 pesos la vende. Y también hay ese famoso diálogo de está morenita pero bonita. Un montón de cosas que hoy en día hacen levantar la ceja más de uno, ¿no? Pero que en su momento la película pues todo fue muy celebrada. Fue la película más taquillera quizá en su momento de la historia del cine mexicano y esa imagen se fue a toda América Latina y el mundo, ¿no? De esa película. Por cierto, hablaba yo del Jarabe Tapatío interpretado por el mismísimo Indio Fernández. Sí, Emilio Fernández. Mira, yo recuerdo en el año 76 se celebraron los 40 años de Allá en el Rancho Grande y borraba un poco pues lo que había sido auténticamente la primera película del cine mexicano hablado, que era Santa, que por cierto no consigue proyectar del todo una imagen nacionalista. Está hablada, digamos, en el español mexicano, pero no consigue proyectar auténticamente esa imagen nacionalista por algo que tú mencionas. Es decir, los gobiernos emanados de la revolución tuvieron como lineamiento esto del nacionalismo
y fomentaron en todas las artes ese nacionalismo. Y la contradicción que significa una película como Allá en el Rancho Grande es que por un lado construye un país o una visión de un país, como tú dices, pareciera ser que la costa, el sur o el norte hubieran sido exactamente iguales a lo Las que penínsulas, retrata. ¿no? Las Sí, sí, penínsulas, ¿no? no hay digamos, ningún otro elemento, a pesar de la diversidad que tiene México, ¿no? Ningún otro elemento de paisaje, de costumbres, pues, que tengan que ver con otras zonas o otras regiones. Pero lo interesante es que son los años del gobierno de Lázaro Cárdenas, el gobierno que posiblemente es, digamos, el que termina por cristalizar todos los valores de esta revolución institucionalizada. Y, y sin embargo la película evita hablar de la revolución. Es una película que donde todavía están los hacendados, los peones, como tú mencionabas, y donde la revolución parece no haber cruzado por ahí, porque incluso en la primera parte de la película, tú recuerdas que hay una especie de prólogo que sucede en unos años antes, a 1936, no sé si son 10 años antes, 10 años más o menos. y ahí el papá del que después va a ser el hacendado, le dice, recordarás, hijo, que un hacendado es el amo, es quien cuida a los peones y acaba siendo incluso, es juez y enterrador, juez y enterrador. Y en efecto, la película tiene eso. Al final, cuando está el problema, eh, se resuelve cuando el hacendado dice, y todos lo van a creer. Nadie creía, nadie le creía a José Francisco, nadie le creía a Cruz, y entonces el hacendado dice, y todos lo van a creer, y a partir de eso se arregla la palabra. Entonces, si hay una especie de señor feudal, que quizás haya sido correcto, Fernando de Fuentes nació en época porfirista, le tocó todavía pues toda esa una etapa, aunque fuera de niño, pero le tocó vivir una etapa de México, y la película se podría calificar aún para 1936 como reaccionaria. Sin embargo, fue tan importante para crear una imagen de cine mexicano, basado en la música y basado en las costumbres del campo, que la industria 40 años después la celebraba como la película más importante y realmente la fundadora de un cine mexicano. Sí, hay un diálogo que sí es como muy molesto del, del hacendado, ¿no? Que aparte de lo que tú ya mencionas, que le dice a su hijo como que quiere heredarle esos valores, ¿no? Del hacendado es todo lo que tú ya dijiste, pero también dice algo así como, esta gente ha dejado su salud y su espalda por nosotros, entonces nosotros tenemos que pagarle de esta manera, ¿no? Cuidándolos, como bien dices tú, pero a estas alturas esos diálogos son muy ofensivos, lo que dice ese señor, ¿no? Así como que así es y punto, ¿no? Ellos tienen que trabajar para nosotros y dejar su vida ahí en la tierra, para que nosotros vivamos como vivamos. Y ciertamente su hijo obedece esos valores que le dejó su padre y ya vemos que cuando crece es casi hermano del protagonista de la película, ¿no? Se llevan así. Y el conflicto entre ellos, que parece muy fuerte, resiste esa amistad entre peatón, perdón, Los peones. entre peón y hacendado. Y sí, la revolución parece que por ahí no pasó, Claro. pasó por los lados de esa Ni la hacienda. reforma agraria, ni nada. La hacienda sigue funcionando como funcionaba, ¿No? 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 Inclusive también se habla hay muchos datos como de la ignorancia de los peones, ¿no? Que sí se preocupó por todo, pero no les dio una escuela, por ejemplo, ¿no? El patrón. Entonces, porque sí
se ve eso, que hay como muchas ideas en los peones y sus familias, como eso de vender a una mujer así como si nada, ¿no? Es ese valor. Y pues no sé, esto sí, pues es lo mismo que ya habíamos dicho, sí, que se ignora muchas cosas de los cambios que ya estaban sucediendo en el país. Sí, y mira, la industria tenía cierta razón al celebrar tanto el lugar que le daba a esta película como el triunfo de la película en sí, porque crea una moda y un gusto no solo a nivel de nuestro país, sino en el extranjero. Eh, en esos años, por ejemplo, año 36, se exportaba el cine mexicano a algunos otros países hispanohablantes, particularmente Cuba o los países de Centroamérica. Y bueno, se tiene constancia de los comentarios sobre esas películas mexicanas en aquellos países. Y por ejemplo, en una película como Madre Querida de Juan Orol, pues nada más hablan de que se trata de una película que sucede en México y hay un niño, es un melodrama ahí de un niño y en la búsqueda de su mamá, etcétera. Pero no tiene estos elementos de folclore. Sin embargo, allá en el Rancho Grande sí les hace expresarse a los críticos de aquellos años y de esos países como aquí, he aquí una película mexicana. ¿No? Y luego vinieron pues toda una corriente porque a partir del éxito de allá en el Rancho Grande el cine mexicano comenzó como a explorar distintas regiones del país, por ejemplo la Sandunga, ¿no? Que se va hacia el istmo, o algunas otras películas que iban hacia la costa, etcétera, pero ningunas tenían aparentemente el éxito de las que tenía No, la noche de los mayas, la Noche de los Mayas, de el Chano Huerta, indigenismo, que en dado caso sería una raíz como más obvia claro. de una cierta nacionalidad. Eh, y va a ser hasta Ay Jalisco no te rajes, del año 41, cuando ese modelo que después se calificó como comedia ranchera, ¿no? Pues va a tener un triunfo absoluto y va a ser la proyección de México para el extranjero. Sí, y ahí hay otra cosa que no hemos mencionado, que casi siempre geográficamente situaban las historias en Jalisco, Uh -huh. así como ese título de Ay Jalisco no te rajes. Y se crea también, si el estereotipo de México es ese, pues el estereotipo de Jalisco es el mismo. Uh -huh. Es decir, entonces también se da una imagen de esta región en la que vivimos nosotros como la imagen del nacionalismo. Y en la película se ve el mariachi, se ve que toman tequila, Se ve que cantan. se ve que cantan. En la primera o en ambas versiones, corrígeme si me equivoco, ¿fue en la primera que cantan los famosos ojos tapatíos? No. Fue hasta la segunda versión que cantan ojos tapatíos. En fin, que también aparece por ahí Lucha Reyes. En Ay Jalisco no te En Ay rajes. Jalisco no te rajes, sí. Sí, Lucha Reyes, la gran cantante prematuramente desaparecida, cantante bravía de música ranchera que fue muy popular en su momento. Entonces, como que sí, aparte se generó esta imagen del estado de Jalisco, ¿no? Como, Sí, recordar, hay un título interesantísimo del cine mexicano que se llama Jalisco canta en Sevilla, ¿no? Donde Jorge Negrete, que por cierto no era jalisciense, era de Guam. Bueno, eso creo que no viene a importar mucho, pero pues viaja a España y entonces se da a conocer como un charro cantor. Entonces, sí, los charros cantores. Mira, por otro lado, las películas mexicanas impulsaron eh, hacia el extranjero también otra clase de arte nacional o espectáculos nacionales con mucho éxito. La música ranchera, pero los ballet folclóricos, el gran éxito de los ballet folclóricos itinerantes estaba antecedido por escenas como la que tú describes, en la que baila Emilio Fernández, ¿no? Creo que es Fabiola Falcón quien baila con él, y eso daba pie pues a que llamara la atención en el extranjero este tipo de bailables, ¿no? Pero lo cierto es que
Allá en el Rancho Grande es un ejemplo de cine nacional o nacionalista que le da identidad y que ya permite hablar específicamente de un cine mexicano, de unas películas mexicanas. Ahora, algo que tú acabas de mencionar y a lo que vuelvo, porque allá en el Rancho Grande no tenía una conexión directa con la revolución y sin embargo la revolución había sido lo que, diría yo, popularizó y le dio arraigo al cine en México. Es decir, durante los años de la revolución, si no es por el cine, la gente difícilmente se enteraba, porque en un país con un grado muy alto de analfabetismo, pues la verdad es que tampoco los periódicos tenían una circulación masiva o nacional, y por lo tanto el medio de información fue el cine, y fueron las películas de la revolución durante los años de la revolución las que hicieron proliferar las salas de cine y las proyecciones de cine en México. Eso llegará después. Es hasta en los años 30 ya hay digamos, hay el descubrimiento de esta gran beta temática. Una es el rancho, pero la otra gran beta que nos da identidad es la revolución. Y que va a afectar casi también todas las artes, la música popular, La novela. la novela y el cine mismo, y la música clásica también, ¿no? Blas Galindo, Moncayo y todos ellos. Hay unas pinturas muy espectaculares de Sí, Orozco, sí, todo de el la muralismo. Revolución, todo el muralismo exactamente. Pero en el cine, sí, desde los 30 está la famosa trilogía de Fernando de Fuentes, ¿no? Que curiosamente es el mismo director de Allá en el Rancho Grande. Antes de hacer Allá en el Rancho Grande hizo un trío de películas, una tercia de películas, que fue Vámonos con Pancho Villa, El compadre Mendoza y el prisionero número 13, donde sí tocaba, inclusive se atrevía a cuestionar la revolución y el trato que se le dio a los revolucionarios y la violencia, por ejemplo, que en posteriores películas se glorificaría o se embellecería la violencia, ¿no? De la revolución. Estas tres primeras películas de Fuentes, que a mí me parecen extraordinarias, especialmente Vámonos con Pancho Villa y El prisionero número 13, eh, sí, pues nos daban una visión hasta pesimista de la revolución. Sí, lo que pasa es que De Fuentes tenía una gran antipatía por la revolución. Lo demuestra allá en el Rancho Grande, donde ni siquiera se toca, y lo demuestran esas tres películas, en donde en realidad la revolución no está vista como una gran lucha o una causa social, sino está vista como una oportunidad para que florezca lo peor del ser humano, ¿no? La traición, La violencia. la violencia, la desilusión, el machismo, ¿no? Vámonos con Pancho Villa tiene esa escena en donde van a lanzar la pistola al aire, ¿no? Y a ver a quién le pega el plomazo, ¿no? Dice, y se sientan alrededor de la mesa, que es un puro ejemplo donde se confunde la valentía con el machismo, ¿no? O por ejemplo esa terrible escena donde Pancho Villa les lleva maíz Ujú. a los campesinos, pero se los avienta como tienen que acudir con... Con el sombrero ahí. Pero hay uno que ese es lo terrible de la escena, ¿te acuerdas? Que llega uno con una vacinica Ujú. a que le avienten ahí el regalo que Pancho Villa les daba de esa manera a los campesinos, ¿no? Entonces sí, es fuerte las películas de... Sí, y entiendo, aunque con el tiempo esas películas las elogiamos y las admiramos, entiendo por qué en su época las películas realmente fueron menospreciadas, ¿eh? Es decir, incluso críticos los mejores críticos del momento, ¿no? No les parecían relevantes las películas. Porque claro, se vivía el tema de la época de una cierta euforia
de la revolución ya transformada en una gran causa y lucha social y en un gobierno y por lo tanto en un proyecto histórico y bueno, todo eso contradecía un poco, pero es en el cine de Emilio Fernández, el indio, en donde la revolución sí revive y sobre todo se convierte en una epopeya, una gran epopeya, a pesar de que sus películas poco tienen que ver con momentos de batalla, ¿no? Sí. O enfrentamientos, no encontramos eso en las películas de El Indio Fernández, pero sí hay una carga discursiva, ideológica a favor de la revolución. Y hay una cinta que creo que es interesante porque combina un tema sentimental, ¿no? Una relación entre de noviazgo entre dos personajes con la revolución misma, que es Enamorada, ¿no? Una película que, por otro lado, lo que no tenía allá en el Rancho Grande, que fue fotografiada por el mismo Gabriel Figueroa, como lo es también Enamorada, en Enamorada, Gabriel Figueroa sí también digamos, le imprime a la fotografía algo que va a ser como un rasgo de identidad nacional. Sí, los encuadres, el maguey en primer plano, eh, la arquitectura misma, ¿no? De mexicana, los portales Enamorada se desarrolla en Cholula, en el estado de Puebla, ¿no? Entonces ahí encuentra los volcanes, todo una iconografía del folclore mexicano, ¿no? Y que por cierto también que lo filmaban en locación, ¿no? Que no lo filmaban bueno, parte en locaciones reales y parte en los estudios que ya existían, los Los Churubusco. Churubusco. En 1946 es Enamorada. Entonces, aparte Enamorada con un tono cómico casi toda la película, ¿no? Y la revolución pues está, al principio de la película parece que va a ser sobre la revolución, ¿no? De unos revolucionarios que llegan al pueblo y lo primero es van a enjuiciar a los ricos del pueblo. Y piensas que va por ahí el asunto, ¿no? Pero de repente se torna comedia romántica casi, casi. La película es como el cine de este señor que cambia de género cada 20 minutos, el inglés, ¿te acuerdas? Edward. Bueno, un director que creo que los que nos ven saben de quién hablo. Edward, ok. Reciente, un Sí, director. sí, sí, un director actual que es muy interesante porque pasa de comedia romántica a thriller, a body movie y termina siendo de terror la película, ¿no? Entonces, es actor y director. Eh, pero bueno, entonces sí, la película de Enamorada tiene ahí un cambio como a los 15 minutos en que se convierte en algo más romántico y ya nada más se trata de si el protagonista ha experimentado el amor o no. Básicamente eso es todo, ¿no? Y bueno, también en cuanto a lo que dices de Figueroa, algo que también se va a ver muy presente en Enamorado es la manera en que retrata a los actores, ¿no? Estamos ya, a lo mejor la diferencia sería que cuando allá en el Rancho Grande, que ya decíamos que es del año 36, como que la industria de cine estaba todavía medio en pañales, ¿no? Pero ya en el 46 no, ya era un país que producía más de 80 películas al año, entonces ya había un Star System. Entonces las estrellas de cine, María Félix y Pedro Armendáriz, pues ya la gente pagaba por ir a verlos a ellos, ¿no? Entonces la manera en que fotografía María Félix particularmente es como que hace que su belleza sea etérea, ¿sabes? Es como maravilloso como la famosa escena de la serenata de la malagueña. También eso es muy de Figueroa, ¿no? La fotografía. Los cielos que nublados te hacía nubes blancas, Figueroa. Entonces sí, pues ya aquí ya hay una industria. Y aparte el presupuesto yo creo que triplicaba al presupuesto de allá en el Rancho Sí, Grande. sí, y la revolución, a diferencia de las películas que la mostraban explícitamente, como
de los años 30, vámonos con Pancho Villa particularmente, la revolución es un trasfondo en el que hay grandes movimientos dentro de esa historia, porque implica también una cierta rompimiento del clasismo. Este general que no tenemos idea de de qué clase social proviene, pero que está como quizás muchos combatientes en la revolución se autoproclamaron militares y se dieron grado militar ellos. Sabemos que viene del seminario. Pero eso es todo. Es Es todo. decir, en cambio sí tenemos la idea de que hay un apellido y hay una alcurnia en esa familia poblana de los Peñafiel que representa María Félix. Y la película rompe con esto. Y entonces ese trasfondo de la revolución es muy interesante porque está construyendo una epopeya de la revolución. Hay una transformación social que provoca la revolución y hay tres grandes discursos a lo largo de la película que hace Pedro Armendáriz, maravillosos. El primero, hablando de la legitimidad de la lucha en términos del combate con el enemigo, pero de una lucha civilizada. Cuando comienza a juzgar a los burgueses del pueblo, hay un momento en que tiene que justificar lo que está haciendo. Y entonces claramente él dice, habla del respeto al enemigo y cuándo se puede respetar al enemigo y cuándo no. Entonces, por ejemplo, el comerciante acaparador y mentiroso inmediatamente recibe la sentencia de muerte. Por parte de el general revolucionario. En cambio, con los otros hay una manera diferente de proceder. De hecho, el profesor se acerca ahí y lo que recibe son monedas de oro para reabrir la escuela y hasta darle educación a más gente. Entonces, estamos viendo en la película efectos inmediatos de esa lucha. En el segundo de los discursos, es un discurso, es una conversación que tiene con el sacerdote, que fueron compañeros, en donde equipara digamos, el trabajo del apostolado religioso en la búsqueda de salvar las almas con el trabajo del revolucionario, que en realidad no va sobre la parte espiritual, sino va sobre la parte material, y son discursos muy bien logrados. Y el último de los discursos es un bellísimo discurso, una declaración de amor, en donde ya rendido Juan José Reyes, José Juan Reyes, le dice a su amada, que no lo ha querido aceptar como tal, le dice, pues este asunto de que desafortunadamente él no viene de ningún sitio en tanto posición social o alcurnia, y sin embargo hay algo todavía más potente que eso, que es el amor, ¿no? Y que debería de bastar para tumbar esto. Y la imagen final de Enamorada es impresionante porque regresamos a este asunto de los valores del paisaje. La imagen final del hombre a caballo, totalmente vestido de charro, ¿no? No de militar, sino de charro, va con el sombrero de charro, las cananas, ¿no? Y al fondo los volcanes, el campo, la parcela o el campo sembrado, y la mujer junto a él, caminando junto al caballo, ¿no? Es decir, eh, es una imagen enloquecida en cierto modo, porque también puede ser tomada como una expresión del el machismo que somete a la mujer, etcétera. Pero es más bien la construcción de la patria, porque van caminando hacia adelante en esa geografía y van con el futuro, ¿no? Van hacia el futuro, van mirando al futuro con altivez. Es una bonita imagen que sirve para crear muchas interpretaciones, que se fusiló el final, el Indio Fernández de la película René Marruecos. Dietrich, sí, Gary Cooper, sí, es cierto, pero no tiene
esa potencia en la imagen final porque no existe en Marruecos. Sí, ¿sabes qué, Guillermo? Yo creo que hay un cuarto discurso, el que recita frente al cuadro de los tres Reyes Esa es Magos. la conversación con el sacerdote. Pero hay otro, ¿no? No, es que con el sacerdote es en el lugar donde tiene a los ricos, donde los reunió. Sí, no, El de los Reyes Magos ya es en la así iglesia. es el segundo Eh, discurso. Sí, el primero es donde él discute y donde le da dinero al profesor, al comerciante lo ajá, manda a fusilar, etcétera, etcétera. Y ahí hay un momento en que incluso le dice, tú no te metas, esto claro. es asunto mío, Sí, sí. ¿no? Le dice a su compañero del seminario que le aclara, yo espero que seas justo. Sí. Y entonces la justicia, ahí él la analiza, la expresa desde el punto de vista de la revolución. Y en el segundo, con el cuadro de los Reyes Magos, es donde viene esta equiparación entre el trabajo revolucionario y el apostolado. También habría que recordar el personaje de Beatriz, por ejemplo, ¿no? Que es una mujer aparentemente la más bella del pueblo, y, pero que es una mujer caprichosa y una mujer que no acepta el machismo, inclusive se enfrenta al macho, le da un par de bofetadas por ahí más de una vez durante la película. Hay muchas frases también de María Félix que me gustan en la película, ¿no? Porque él dice así como que lo tenemos que soportar porque él no tiene la culpa de que su corazón escogió, ¿no? O sea, mi corazón te escogió a ti y entonces tienen que aguantarme todo. Entonces María Félix le dice, solo porque su corazón escogió, solo por eso tenemos que aguantar sus necedades. Dice, no, no vamos a aguantar sus necedades. Y si yo lo digo no, es no. Y usted tiene que aceptar el no, ¿no? Pero él no lo hace. Y luego Beatriz también durante toda la película se declara antirrevolucionaria. No, ella no, para ella los revolucionarios más de una vez dicen no tiene corazón, es revolucionario, ¿no? O váyase con sus soldaderas, también ofende a las mujeres que peleaban la revolución. Les dice mujerzuelas, ¿no? Y ahí es cuando hace enojar más a José Juan. Entonces, este personaje también hay un momento de transformación en ella, ¿no? Porque es precisamente cuando el padre le dice lo que José Juan entendió del cuadro de los Reyes Magos. Y creo que ahí ella, como decimos, le cae el 20. Ah, esto es la revolución. Esto es la revolución y eso es lo que quieren. Y entendemos que ella entiende que lo que la revolución pelea es justo. Entonces yo creo que sí se va detrás de él enamorada, como dice el título de la película, pero creo que también hay un porcentaje de su decisión tiene que ver con que va a ir a pelear a la revolución. Antes que al principio una mujer, que al principio de la película era antirrevolucionaria, ¿no? Claro que es una imagen romántica y creemos que van a ser felices para siempre por ese final tan maravilloso que es visualmente, pero sí se queda así, ¿no? Con un final un poco aparentemente feliz, pero van a una guerra, entonces no sabemos qué pueda pasarles en esa guerra, pero sí es bien interesante los puntos de vista de los dos personajes, ¿no? De la película, María Félix y Pedro Armendáriz. Sí, ahora, en el caso de estos temas que hemos tocado, por ejemplo, el paisaje, el campo, las costumbres alrededor del trabajo en el campo y la vida en el campo, más la revolución, pues dominan por lo menos durante unos 20 años el cine mexicano. Sin embargo, eh, aparecen otros aspectos a través de los cuales digamos, la cinematografía intentaba abordar su identidad o explorar su identidad y es el asunto urbano, porque es cierto, posiblemente solo unas cuantas ciudades crecían descontroladamente incluso, ¿no? Sin embargo, pues sí, la sociedad del país se iba haciendo más urbana que de campo. Por lo tanto, en los 40 ese cine capitalino
que tiene que ver con el barrio, en donde aparecen incluso los mejores cómicos, provienen no de gente que hace bromas con la revolución o en el campo, sino de gente del panorama urbano, de la fauna urbana, ¿no? El Peladito de Cantinflas o Resortes, El Pachuco. el Pachuco en cierta manera también, y pero estas películas de corte urbano empiezan entonces a explorar la ciudad y sobre todo las condiciones de vida de la ciudad como expresión de formas culturales, ¿no? Lo hace Alejandro Galindo especialmente muy bien, ¿no? Con Hay lugar para dos, Esquina Bajan, Campeón sin corona, ¿no? Y luego, eh, a lo largo particularmente de los años 60 y 70, pues se va, digamos, haciendo más abundante un cine urbano que un cine rural o que recrea la revolución, etcétera. ¿Tendría que ver, Guillermo, el hecho de la concentración de la industria en la Ciudad de Bueno, México? el que fuera un cine capitalino, sí. Es indiscutible que eso era un factor que jugaba a favor de que la manifestación del urbano fuera generalmente la capital del país, ¿no? Se intentaron otras cosas, pero la verdad es que ninguna fue muy afortunada. El gran cine urbano pues tiene que ver con eso, con la vida nocturna, Salón México también del Indio Fernández, o después las rumberas, ¿no? Aventurera y estas cosas. O Eh, Buñuel con Los Olvidados. Buñuel con Los Olvidados, que también, y con Los Olvidados y con prácticamente muchas de las películas que hizo aquí. Claro, y se nos olvida Ismael Rodríguez. Ismael Rodríguez Con, con Dos con... tipos de cuidado, la película de la que tú y yo hablábamos también cuando platicábamos sobre el tema de este programa, Nosotros los pobres, la trilogía de sí, Pepe el Toro. del Toro, ¿no? Ahí aparece esa visión eh, popular o populachera del urbano que creo que va a tener la mejor eh, de las suertes en una cinta de los años 70, una cinta que para sorpresa de cualquiera en la actualidad, en su momento llegó a durar 2 años en cartelera. En su, digamos, estreno inicial fueron meses y luego a través del circuito que prevalecía en aquellos años, que eran las salas con programa doble y triple, la película pues se extendió por años, ¿no? Y me refiero a Mecánica Nacional. De Luis Alcoriza, que luego ese visionado se multiplicó en las pantallas de televisión, Uh -huh. porque la pasaban mucho por la tele, pero la pasaba Televisa y era horrible verla, porque era totalmente censurada. Se dicen muchas palabrotas en la película, entonces era un concierto de pis al ver la película, pi, pi, cada 10 minutos aparecía un pi censurando un diálogo de la película, pero yo, por ejemplo, ahí la descubrí en una de sus exhibiciones en la tele. Y era curioso, pero yo ya identificaba, me voy a ir a algo personal, yo ya viví en un barrio más o menos de Guadalajara y eh, al ver Mecánica Nacional, yo sí sentía como una identificación, a pesar de que no fuéramos nosotros de la Ciudad de México, sí había conductas, personajes que yo mismo veía en mi entorno, ¿no? En mi barrio, los fines de semana alguien ponía una camioneta y las señoras hacían los sándwiches, los refrescos y los señores compraban las chelas y ahí se iba todo el barrio al balneario Sí, era una experiencia y comunitaria, entonces ¿no? cuando lo ves en Mecánica Nacional, aunque esto sucede en la Ciudad de México, sí escuchas diálogos, frases, situaciones que yo sí sentía que aunque Guadalajara de aquella época era una ciudad todavía más pequeña de hoy, obviamente,
pues yo ya había una identificación de personajes. Sí, sí. Sí, y eso debe de haberle sucedido a otras ciudades más pequeñas que había en el país, quizás las capitales de los estados, Sí. etcétera. Porque lo que consigue hacer Alcoriza, que generalmente es muy curioso, pero fue un director que casi todas sus películas son de conjunto, ¿eh? Es muy extraño que encuentres una película donde hay exclusivamente un protagonista o un héroe, ¿no? Siempre hay un grupo Corales. de actores. Sí, sí, y bueno, la palabra coral es muy, digamos, correcta para definir Mecánica Nacional porque tenemos un grupo amplísimo de personajes, ¿no? Sí. Eh, Desde los personajes que corresponden a esta clase media, hasta unos enigmáticos personajes que llegan en un carro deportivo, blanco, ellos vestidos de blanco, etcétera, y que no hablan nada, nada más comen durante la película, y una galería de personajes muy acertados. Que dio pie a que se cruzaran muchas carreras de actores, ¿no? Porque venían, y eso era muy curioso, ver por ejemplo a Gloria Marín, que había sido una mujer muy guapa y glamorosa en el cine mexicano de la época de oro, y acá ya verla como una señora de barrio, era para mí bien interesante, ¿no? Porque sí fue un momento de transición finalmente, ¿no? De los 60 a Sí, los Gloria 70. Marín, Sara García. Sara García, o sea, son de aquella época. Y ya se cruzaban con Alma Muriel, Claro. que comenzaba su carrera, esta Maritza Olivares. Olivares, Así es. que serían ya actrices muy importantes en la década de los 70. Entonces también es padre por eso Mecánica Nacional. Manolo Fábregas también había sido de Que la... está en medio, sí, en medio. Y Lucha Villa, que siendo una muy conocida cantante de folclore, de música ranchera, sorprendía siendo una actriz bastante aceptable en lo que yo le vi actuar. Como dicen, solvente. Sí, por lo menos, sí, sí era solvente. Entonces sí, la película, eh, ¿te acuerdas cuando van saliendo de la Ciudad de México y estaba ahí el nacionalismo de ellos, ¿no? Porque está ahí la torre latinoamericana. Y el Manolo Fábregas dice, miren, esta torre es la más alta del mundo y está aquí en nuestra ciudad. Y le dice, ay papá, le dije, ¿en Nueva York hay cómo? En Nueva York hay gringos, dice. Aquí esta es la torre más alta del mundo, según él, ¿no? Entonces, que les despertaba orgullo, ¿no? Tener esa torre ahí, a las personas y las malas palabras de Sara García. De hecho, era ella la que más soltaba palabrotas durante toda la película. Las conductas también, se vieron cosas que en el cine mexicano no se veía tanto, ¿no? Y aparte es divertidísima, eso se nos olvida decir que es una comedia. Sí. Y es una comedia hilarante desde mi punto de vista. Pero sí fue vista en su momento durante muchos años como un reflejo de lo nacional, es decir, era correcto decir ese es cine mexicano, Así somos. así somos. Casi diría yo que también abre la puerta para el desarrollo posterior de todo este cine de barrio, de leperada, de una serie de cosas que fue muy abundante, particularmente en los años 80, ¿no? Y luego también dio pie a las lagunillas, Las lagunillas que que fueron también varias fueron, películas, ¿no? que volvíamos a esta idea de que es entonces el microcosmos, como dicen, el que refleja a todo el país. Ahí estamos igual que con allá en el Rancho Grande, o Sí, sea, sí. se imponía una visión determinada de México desde el cine, si no se imponía al menos se sugería, y si bien estoy seguro que la del 36 es absolutamente imaginaria, ¿no? O sea, ese país no era así en esos años. Lo que sí ocurre con la del 71 es que es mucho más real, es decir, en efecto, ese país existe y esa transformación que se está presentando en la película de un país masivo donde hay embotellamientos en el tránsito, donde hay
el interés, intereses que diría yo cosmopolitas, ¿no? Por las carreras de automóviles y todo esto, que parecen no estar tan arraigados, ¿no? Y que sin embargo se ve que tienen mucha aceptación, pues ya nos está hablando de una nueva identidad dentro. Por eso, Corrígeme sí. si me equivoco, perdón. Al final termina con el son de la negra, sí, Sí, ¿verdad? termina con el mariachi Finalmente sonando conecta de alguna y manera con lo folclórico, una ¿no? imagen aérea donde se Sí, ve sí, cierto, sí. precisamente un embotellamiento de tránsito y se ve Es que ahí sabes que lo populoso, ¿no? así también termina Doña Arlinda y su hijo. Ujú. Entonces mi duda fue si yo tenía cruzados esos Ujú. cables, pero no, ¿verdad? No, Ambas terminan así es, con el son de la negra, así es. Y con la reverencia a la imagen de la madre, de la madre. porque la lleva Las muerta dos, y curiosamente. entonces le van a abrir camino y entonces él dice, mira, madrecita, un funeral de estado o Sí, de algo así, estado, sí, ¿no? porque los escoltan. Los escolta la policía. Pero te iba a decir, eso refleja esa película todo el cine de los años 70 y 80, que es un cine urbano y donde la película mexicana va a ser una película urbana. De hecho, Amores Perros es una película urbana. Y Tu mamá también es una película que intenta salirse de la capital y va buscando en otros paisajes, digamos, otras geografías, este asunto de la identidad. Pero Amores Perros todavía es totalmente una película que está en contacto su faceta, digamos, mexicana, precisamente con estos aspectos. Sí, que también retrata como diferentes clases Ujú. sociales, desde la clase baja hasta la media y la alta en el caso de la segunda historia de la modelo, ¿no? Claro. El asunto es que, por ejemplo, también en los 80, 90 hubo una serie de películas de ya directores hoy en día muy reconocidos como Cuarón o Cilantro y Perejil, ¿te acuerdas de Ujú. esa película? Claro. De Cuarón me refiero a Solo Tu con tu pareja. pareja, ¿no? Que también son películas, pero que ya esas ya representaron esto que hasta el día de hoy hay en el cine mexicano, la el cine urbano, pero de ciertas zonas un poco más pudientes de Ujú. la Ciudad de Ujú. México. Es decir, ya es un cine urbano, pero se desarrolla en la Condesa, en la Roma y en todas esas zonas de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, creo que ahí ha cambiado, esa ha sido la gran diferencia al cine actual mexicano, ¿no? Que casi ya no hay un cine urbano que retrate a las clases populares, sino al contrario. No, cuando se retrata lo popular, generalmente se retrata un poco con una visión de miserabilista, ¿no? En donde se, se resalta sobre todo el asunto de la pobreza, de los personajes o de las condiciones de vida. Que resultan chistosos, ¿no? Para el Sí, director. sí, que pueden resultar chistosos o que puede resultar un interés legítimo, pero tan poco asumido por parte del director que hasta parece deshonesto a veces, Ujú. sinceramente. Hubo particularmente en muchos directores mexicanos jóvenes abordar un cine mexicano sobre clases populares de una forma realmente muy condescendiente que eh, pues que no retrata con objetividad ni con, diríamos, una cierta honestidad realmente esos grupos o esas capas de la sociedad, ¿no? Claro, En los minutos finales que nos quedan, Carlos, me gustaría abordar un fenómeno bien interesante. Eh, Creo que particularmente desde los años 70 en adelante, el cine mexicano empieza a- nuevamente a tantear temáticas. Como se pierde el campo, se pierde la revolución, digamos, con toda esa fuerza y ese interés para los públicos, entonces se empiezan a tantear nuevos temas. La vida en la ciudad, con
la violencia y todo va a ser uno de ellos. No hay director que se salve de eso, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo se comienzan a hacer intentos de hacer un cine de género, ¿no? Y que también en algunos casos pues venía desde años atrás. Y curiosamente, de todos los géneros cinematográficos posibles, el único que consigue tener una cierta continuidad, una cierta, digamos, existencia aceptable, va a ser el cine de horror. Ni el cine negro o policíaco es verosímil para México, porque la policía no es un elemento de justicia. La policía en México ha sido siempre un instrumento de represión, ¿no? Entonces, no es posible pensar en el policía, incluso porque sus métodos de investigación muchas veces son exclusivamente la violencia, ¿no? Entonces, no es posible pensar en ellos como héroes cinematográficos y como base de un género. La ciencia ficción no se da en México porque también el desarrollo del país hace un poco inverosímil cualquier clase de esfuerzo científico. Eso cambiará con el tiempo. Pero por lo pronto, esa ciencia ficción es de chiste, es de foquitos prendidos y es la ciencia ficción de las películas de luchadores, del santo y de algunas otras cosas. Y, y el único género que realmente adquiere esta existencia aceptable va a ser el cine de horror, porque también, curiosamente, tenemos fantasmones, tenemos fantasmas que nos identifican, ¿no? Es decir, eh, si los europeos podían imaginar al vampiro, podían imaginar al ser revivido de entre partes de los muertos, una suerte de zombie que es la criatura del doctor Frankenstein, México tenía a la Llorona, es decir, un auténtico espanto nacional. Sí, o sea, los vampiros de Europa venían de castillos y los del cine mexicano venían de haciendas. Y venían de la cultura, es decir, la Llorona es producto del mestizaje de lo español con lo indígena y entonces el espanto estaba aquí y es bien curioso cómo en efecto ha existido un cine de horror a la mexicana que prevalece hasta nuestros días intentando cosas interesantes. En los noventas yo recuerdo dos, ¿no? Que sería la ópera prima de Guillermo del Toro, que es Cronos, y luego sería la de Sobrenatural. Ujú. Eh, pero también resulta a veces un poco caro el género, ¿no? Si quieres que te quede, digamos, bien en cuanto a efectos especiales. Pero una vez de Cronos y Sobrenatural, pues el cine mexicano vino una crisis terrible en los noventas, ¿no? Donde hacer cine de terror era casi imposible, casi cualquier cine, no solo de terror, en los noventas. Pero ya ahorita, en los últimos 10 15 años, la accesibilidad a los medios ha hecho que el cine de terror vuelva a México, ¿no? Y nosotros mencionábamos un par. Somos lo que hay Ujú. y, y Belzebut. Belcebú. Belzebut yo las acabo de revisar y son bastante decentes en cuanto... Yo les agradezco una cosa, que las dos se toman en serio Ujú. el género. O sea, que no son películas que te van a hacer reír y no, sino que van a pretender asustarte o inquietarte, ¿no? Ya lo de la calidad de ambas, pues puede ser cuestionable, ¿no? Especialmente la de Somos lo que hay, que se trata de una familia caníbal. Ujú. Por cierto, la más inepta familia de caníbales que yo he conocido. Porque realmente hacen todo para ser atrapados, ¿no? Entonces, pero sí alcanza a inquietar en algunos momentos, ¿no? El hecho de que en una ciudad, porque también son urbanas, y entonces en la misma, un caníbal puede ser tu vecino, ¿sabes? Entonces ya un poco como Jeffrey Dahmer, ¿no? Que ahorita está un poco de moda. Entonces esa película
pues esas dos películas serían unos ejemplos más o menos recientes. Sí, y yo agregaría Vuelven, la película de Isa López, que también, que tiene el interés de que toma un tema auténtico, que es los desaparecidos por esta guerra contra el crimen organizado que lleva años aquí en México, desde el Estado, y entonces vuelven a partir de esa premisa o de esa situación, desarrolla pues digamos una vertiente de las películas de fantasmas, de horror. Y hay otra que desafortunadamente me parece legítima, pero desafortunadamente carga con algo que en general le ocurre al cine mexicano cuando aborda el género, que muchas veces es casi una imitación directa de algo. Es Kilómetro 31. Kilómetro 31, que en realidad es una película que es el terror japonés, que en ese momento estaba de moda con El Aro y con todas estas películas, que trasladado a México, en cuanto a estética me refiero, y bueno, pero que fue una película que incluso creo que en términos de récords de taquilla y eso posiblemente haya sido Tiene una hasta película. secuela, ¿no? Hicieron una secuela y tiene posiblemente, decía, el mayor número de espectadores en su año para una película mexicana. El mismo caso es Belzebut, ¿no? Que yo comentaba que, pero está bien lograda, pero finalmente sí parece, es una mezcla del Exorcista y un montón de películas Sí. estadounidenses, ¿no? Que sí no, cuesta ser original cuando quieren atraer taquilla y creen que copiando las fórmulas de Estados Unidos se logrará. A veces ocurre que los directores son realmente aficionados al Ujú. género, ¿no? Emilio Portes, el director de Belzebú, pues no, es alguien que sí, lo mismo pasa con el director de Kilómetro 31, ¿no? Son directores que admiradores de las películas de... Fíjate que las dos tienen muy buen arranque. La de Somos lo que hay y Belzebut. O sea, los primeros 15 minutos de ambas sí te atrapan y desafortunadamente ya no cumplen tanto después, pero sí están bien hechas. Y por cierto, muy violentas. Yo sí terminé un poco inquieto con todas las... Especialmente la de Somos lo que hay, es una violencia muy cruda. Sí, es incluso perturbadora. Muy perturbadora, sí, pero casi cae en la pornoviolencia esa película. Porque sí es como que se regodea en la Que violencia. por otro lado también era una tendencia que había en el cine en los años en que se produjo, ¿no? Esta de una película seria No, y el director dice que se la pasó viendo Sam sexo. Peckinpah y Ah, todo mira. eso. Entonces sí le gusta la violencia. Muy bien. Pues el tiempo se nos terminó, Carlos. Podríamos seguir platicando, pero creo que ya es momento de ir terminando y de despedir. Si quieres. Gracias a todo el equipo que nos acompaña. Muchas gracias a todos. Y a Itzel que es nuestra productora general, Itzel Rangel, en el operador de audio, Carlos Sabiña, dirección de foto y staff, Daniel Ortuño, y en el staff, Arlet Gutiérrez, Emilio Alejandro Velasco, en la edición, Imanol Martínez, y diseño gráfico, Andrés Figueroa, y también música y máster, Omar García. Sí, la masterización de nuestros audios para Gracias a todos. Spotify. Y estamos, les recordamos que estamos en Spotify, en YouTube y en Instagram. En Spotify búsquenos como Disecciones o Disecciones-podcast, ahí nos van a encontrar. En YouTube directamente solo con la palabra Disecciones y en Instagram Disecciones-podcast. Ahí también nos pueden ver o escucharnos. Agradecemos, por supuesto, que lo hagan. Agradecemos a todos los que hicieron posible este programa el día de hoy y esperamos contar con su atención en nuestro siguiente Disecciones. Gracias. Disecciones.